Continuando con el punto de equivalencia, será aquel que vamos a identificar como un valor teórico alcanzado cuando la cantidad del titulante que estás añadiendo es químicamente equivalente a la cantidad de analito en solución, es decir, estarán presentes en igual proporción. Y también otro concepto es que el punto de equivalencia se alcanza cuando se agrega el volumen del reactivo titulante y neutraliza la sustancia del analito, es decir, ya no interactúa o ya no reacciona más con el reactivo titulante. Por decirlo de alguna manera, en un ejemplo aquí conceptualizando, si lo vemos de manera estequiométrica, pues va a tener que estar un balance presente en este punto de equivalencia. ¿Por qué un balance? Porque menciona que estarán en misma proporción o mismas cantidades lo que es el reactivo titulante y el analito. Entonces, suponiendo que tenemos 2 moles en solución de analito, pues al momento de que tú estás titulando con un reactivo titulante, ¿sí?, que cae gota por gota, llegarás al punto de equivalencia cuando también tengas en esta misma solución del analito 2 moles de reactivo titulante en solución. Pero esto es solo un ejemplo, ¿sí? Es lo que te estaría indicando el punto de equivalencia. ¿Cómo vamos a obtener el punto de equivalencia si nos están indicando que es un valor teórico? De inicio, pues valor teórico me dice que no lo voy a poder obtener de manera experimental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que obtener una curva de valoración. ¿Y cómo voy a hacer esta curva de valoración? Durante la valoración volumétrica es necesario que tú registres el pH de la solución del analito a lo largo de tu proceso. Y este dato de pH va a ir acompañado de un registro del volumen que tú vayas añadiendo de la disolución estándar. Ya cuando tengas estos datos de pH y volumen, vas a poder realizar la gráfica de pH contra volumen, ¿sí?, y obtener una curva sigmoide o sigmoidea. Esto va a ser una curva que te indicará pues la buena realización o de tu valoración en este caso, ¿sí? Y pues como te lo indica en la imagen, será el pH en el eje de las Y y en el eje de las X tu registro de volumen. En este doble que se tiene estaría teniendo pues presencia el punto de equivalencia, ¿sale? Y obtienes un dato en volumen y un dato en pH. Ahora, de manera gráfica, ya cuando tú tienes estos datos de pH y volumen graficados, ¿cómo vamos a determinar el punto de equivalencia? El primer paso es que traces 2 rectas paralelas entre sí, tangentes a cada una de las zonas más planas de la curva. Entonces, esta es la curva sigmoidea y las 2 partes más planas, pues esta, se traza la primera línea paralela y la segunda que es paralela a la parte plana de la curva, que es la parte superior en esta sección de arriba, y pues quedan paralelas una de la otra. Después trazas una recta perpendicular a las tangentes de modo que su intersección con la curva de titulación sea la misma entre ambas. Entonces, esta recta a graficar debe ser totalmente perpendicular a ambas, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú obtengas otra intersección, ¿sí?, con la curva sigmoidea. Entonces, esa intersección entre esta última recta, que es esta de perpendicular que trazaste, y la curva de titulación corresponde al punto de equivalencia, ¿sí? Va a ser un punto medio y tendrás un dato en volumen y un dato en pH de tu punto de equivalencia. Nuevamente es aquel cuando ya están en misma proporción tanto el reactivo titulante y el reactivo en estudio, que es el analito. Otra forma de realizar esta gráfica
o curva de valoración es mediante un equipo llamado tituladora potenciométrica o valorador potenciométrico. Estos equipos pues ya te ahorran más bien el trabajo. Simplemente colocas aquí tu analito en solución y le colocas el correspondiente potenciómetro, y también debes de poner en este contenedor pues tu solución estándar, ¿sí? Que a su vez pues estaría siendo vaciada de manera continua en tu analito. Y en esta sección pues se grafica de manera automática tu curva de valoración. Estos equipos debes tener mucho cuidado porque son muy delicados, deben de estar en un ambiente cerrado, es decir, en un laboratorio cerrado, ¿sí? Donde no entre ni haya flujos de aire que puedan interferir con las lecturas de tu potenciómetro. Continuamos ahora con el punto final. El punto final se va a caracterizar por un cambio físico brusco perceptible alrededor del punto de equivalencia y permitirá identificar el volumen de la disolución estándar necesaria para neutralizar o reaccionar con el analito. Es decir, a comparación del punto de equivalencia, que es un valor que debes de sacar teóricamente con tu gráfica de valoración, el punto final sí será un volumen que tú podrás obtener de manera experimental con ayuda de un indicador en tu solución analito. Si te fijas en este ejemplo, tenemos pues una solución de ácido clorhídrico con un indicador que al momento de recibir la disolución estándar en la solución analito, pues cambia de color. Ese es el cambio físico brusco que te estará indicando un punto final. Pero ese cambio físico debe ser permanente. Aquí, si te fijas, es el color rosa, de repente desaparece, lo cual indica que todavía no está al 100% esa equivalencia de solución estándar y analito en solución. Entonces, ¿cómo determinas ese punto final? Ya cuando al momento de que tu indicador no cambia de color y que ese cambio físico se mantiene presente y constante cuando estás valorando con tu reactivo estándar o titulante. Entonces, cuando ya tu solución no cambia físicamente de apariencia, ¿sí? Ya sea turbidez, sea color, se ha llegado a ese punto final. En las valoraciones volumétricas siempre va a haber un error en la valoración, y este error en valoración pues estará dado entre el volumen del punto final menos el volumen de punto de equilibrio. Si te fijas, estamos haciendo una comparación entre un valor que sacamos experimentalmente menos un valor que sacamos de manera teórica. Entonces, pues se supone que el punto de equilibrio es más exacto porque es teórico, ¿sí? Y el volumen en punto final, como es un valor que dependes de tu visión para poder obtener ese volumen y hacerla, pues cerrar en tiempo la llave de la bureta, lo obtienes y registras tu volumen, pues podría decirse que es un poco menos exacto porque hay cierto tiempo de retraso. Entonces, ¿por qué se determina este error en la valoración? Precisamente porque a veces hay poca habilidad para observar esos cambios físicos o esos retrasos en tiempos para cerrar la llave de tu bureta y luego registrar el volumen, y los cambios físicos inadecuados. En esta sección pues hablamos de esa parte, ¿no? Que a veces a lo mejor cerramos o detenemos la llave de la bureta y se detiene la valoración, y aparentemente se mantiene constante el cambio físico en cuanto al color en la solución del analito, pero ¿qué pasa después? A lo mejor 30 segundos después vuelve a tornarse del color inicial y ya hubo un fallo por ahí de registro de volumen de punto final, ¿no? Y tienes que continuar con la valoración. Entonces, eso se refiere a cambios físicos inadecuados, que a lo mejor decidiste detener tu valoración en un momento que no era el correcto, y pues tienes que añadir más volumen, que pues a su vez también ya no va a ser el mismo o puede diferir a lo mejor en mínima proporción, pero es un error a fin de cuentas, ¿no?